tomamos gases ya en el primer parcial, por eso pregunto. Bueno, no sé qué duda tienen, por ejemplo, con la parte de gases, si hay algo específico. Si quieren, vamos así por unidad, si vamos sacando, digamos, las dudas, o quieren preguntar y que sea como sea, el orden. Sobre la parte de gases, ¿les queda alguna duda o algo que no les haya salido? ¿No? Sobre la parte de líquidos o sólidos que no sean semiconductores. Profe, la parte de líquido y sólido es mucho más teórico, ¿no? Que práctico. Sí, son, digamos, lo que nosotros vimos en la guía de trabajos prácticos es más bien aplicación de conceptos teóricos, ¿no? Es tal vez explicar por qué es viscoso, por qué tiene un alto punto de fusión, y siempre remitiendo a la fuerza intermolecular, ¿no? Al tipo de enlace, a la fuerza intermolecular y a la magnitud de esa fuerza, te va a dar si tiene mayor o menor punto de fusión o de ebullición. Sí, respecto a los sólidos, en sólidos cristalinos hay a ver, las propiedades de los sólidos cristalinos están en un cuadrito, que me parece que yo se los comenté, que está en la guía de trabajos prácticos, ahí lo busco. Yo lo tengo en la página 60, pero más o menos para que se ubiquen, tiene esta forma, ¿sí? Y aquí aparecen todas las propiedades de los distintos tipos de sólidos, ¿sí? Porque el sólido iónico, por ejemplo, es soluble en agua, porque tiene un alto punto de fusión. Después acá tienen los sólidos, perdón, estos son los metálicos y los de abajo los iónicos. Y acá tienen las propiedades. Y también hay que relacionarlo con el tipo de enlace. ¿Está? ¿Te ubicás, Tomás? En general los sólidos cristalinos lo que tienen, cuando uno habla de un sólido cristalino, es un alto orden. ¿Estamos? Si no estaríamos hablando de un sólido amorfo. Tienen orden y tienen están ubicados, digamos, cada uno en un lugar estratégico. Y las propiedades en general están acá en este cuadrito y la clasificación de cómo se los nombra y qué tienen. Bueno, ¿querés que lo veamos? Vale, decime qué ejercicio sería. A ver. Mira, dice, una garrafa contiene CH4, se llama metano, no hace falta que lo sepan, les cuento, y está a temperatura ambiente, que son, dice, 25 grados centígrados, y a una presión de una atmósfera. Y dice que ocupa un volumen de 15 litros. Esto lo vamos a pasar a Kelvin, como para que nos queden todas las unidades como tienen que estar. Y la pregunta, la A dice qué volumen, perdón, sí, qué volumen va a ocupar a otras condiciones. Y el punto B, que es el que me dijiste que tenías duda, dice qué volumen va a ocupar ese metano, pero cuando esté en condiciones
normales de presión y temperatura. A ver, ¿qué significa condiciones normales de presión y temperatura? Que la presión va a seguir siendo de una atmósfera, pero la temperatura va a ser 298 o 25 grados centígrados. En condiciones normales la temperatura es 0 grados centígrados, así que serían 273 grados Kelvin. ¿Hasta ahí está? No sé si era eso lo que te hacía falta, conocer qué significaba esto o el cálculo. Si no, sigo con el cálculo. No, era esa parte, profe, nomás. El cálculo ya le entiendo eso. Bueno, dale, genial entonces. Gracias, profe. No, de nada. A ver, no sé si hay alguien más que tenga alguna duda sobre gases. Profe, yo tengo una propuesta que no sé si le gustará o no. Eh, ¿Me escucha, profe? Sí, sí, te escucho. De ir a hacer como, por ejemplo, un ejercicio de cada tema que sea más o menos integrador, Ah, ¿vos decís para como un revisar? repaso, claro. Sí, pero no sé, yo en general prefiero por ahí los chicos cada uno estudia a sus ritmos, porque no es como una clase de repaso. ¿Sí? En realidad la idea es que se saquen las dudas los que tengan específicamente. Eh, no sé si a eso apuntás, porque la idea no es repasar. Sí les puedo hablar de después que saquemos las dudas de cada unidad, qué es lo que podrían tener en cuenta o qué deberían, digamos, hacer más, este, no hincapié, pero lo que no deberían, digamos, olvidarse. ¿Está? Porque en realidad ejercicios integradores son todos muy, muy sencillos. Puede haber uno de pH solo, otro de cálculo no sé, como en el caso de un volumen, ¿sí? Y por lo general no me gusta dar ese tipo de así de repasos, porque se quedan con la idea de que, porque se me ocurrió darles un ejercicio, ese va a ser el modelo de que va a haber en el parcial. Así que en lo personal prefiero terminar de ver si tienen dudas específicas de lo que han estado estudiando de algún ejercicio en particular y después sí, por ejemplo, la parte de gases, recordar que tienen las unidades, tienen que prestar atención hasta, digamos, que cada unidad sea el litro, la atmósfera, eso sí, si quieren después lo hacemos una por una como para que más o menos vean a ver dónde están parados, ¿sí? Bien. Ejercicio 8 de gases. Dice, no entendí. A ver. Al del globo. ¿Está? En este caso ustedes tienen la de un globo que tiene un volumen, un globo aerostático, ¿no? Vamos a tratar de dibujar un globito aerostático. Miremoslo con cariño. Y tiene un volumen de 1.000.000 de litros. ¿Está? Entonces, la capacidad que tiene, tengo que pensar que es de 1.000.000 de litros, ¿no? 1 por 10 a la 6, yo voy a poner 1.000.000, pero estos son litros. Y que se llenó con helio, el gas es helio y a una presión de 770 milímetros de mercurio con una temperatura de 27 grados centígrados. Bien, si ustedes se fijan, lo que
nosotros tenemos es volumen, presión y temperatura, ¿está? Podríamos determinar, aunque no me lo pida, pero en realidad con todos estos datos de presión yo podría conocer el número de moles que hay, ¿no? Porque la ley de los gases ideales relaciona la presión con el volumen, que es igual al número de moles por T por R. Entonces, dice, luego de que asciende la temperatura, ese sería el estado inicial, la temperatura es menos 13 grados, así que tendré que prestar atención a pasar esto a grados Kelvin, mientras que la presión exterior descendió a 125 milímetros de mercurio. Entonces hubo una disminución de presión y una disminución de temperatura. Eso hace que el gas se comprima, ¿sí? En cierta forma se reduce el volumen. Pero ¿qué pasa? Nosotros para mantener ese volumen constante, perdón, si disminuyó la temperatura, el volumen aumenta, ¿está bien? No es que disminuye la temperatura, hace que el gas, digamos, deje de ocupar un volumen más grande, pero al disminuir la presión, también el gas se expande. Entonces, la pregunta es, ¿qué masa de helio, perdón, deberá liberarse para mantener el volumen constante? ¿Sí? La capacidad que tiene el globo es constante. Entonces, el volumen final tiene que ser el mismo, ¿sí? Pero como hubo una reducción de la presión y una disminución de la temperatura, la idea es conocer qué cantidad de sustancia yo tengo que sacar para justamente mantener ese volumen constante. Entonces, se puede hacer de dos maneras. O se calcula el número de moles del estado inicial y se puede calcular el número de moles del estado final, ¿sí? Y se resta y después se pasa a la masa, digamos, se multiplica por la masa de helio. Esa sería una forma de resolverlo, ¿no? El estado inicial tiene un valor de números de moles, el estado final, para que se mantenga este volumen, va a tener otro número de moles, se hace la diferencia, porque es lo que se sacó, ¿no? Lo que tenía menos, lo que quedó, en este caso tiene que ser positivo, obviamente, porque estamos hablando de materia, y lo multiplico por el peso atómico, en este caso del helio. Si no, la otra forma sería conocer que el número de moles, que esto lo hemos trabajado, es igual a la masa sobre el peso molecular. Como el peso molecular es del helio, ¿sí? Lo hago antes de ese paso y calculo la masa del estado inicial. Y después, con estos mismos datos, calculo la masa del estado final. Entonces la diferencia, porque me pregunta qué masa de helio debió liberarse, no me pregunta la que hubo antes y la que hay después, sino la que se liberó, y la que se liberó debería ser la diferencia entre lo que había inicialmente y lo que quedó después de, digamos, de ascender. ¿Se entiende? Tomás, ¿te ubicás? ¿Sí? Bien. Acá la pregunta es indirecta, ¿no? No está sobre un cálculo directo, sino que tendríamos que tratar de hacer esa diferencia para calcular lo que se liberó. ¿Está? Bien. No sé si tienen alguna otra duda sobre gases. Seguimos con la parte de semiconductores. Si les ha quedado alguna duda sobre semiconductores. A ver, la parte de gases, lo más importante siempre, chicos, es pasar todos a las unidades, ¿no? Yo acá no pasé ninguna unidad, pero la presión debe estar en atmósfera, la temperatura debe estar en grados Kelvin, el volumen en
el litro, ¿para qué? Para que yo cuando use el valor de R, ese valor de R sea consistente con el valor que usamos normalmente, que es 0,082 litros atmósfera sobre Kelvin. ¿Está? Esto es lo más importante que hay que tener en cuenta en gas. Las unidades, generalmente. Y después, por supuesto, la ecuación de los gases ideales y, bueno, la parte teórica. ¿Estamos hasta acá? De líquidos, como les dije antes, hay que analizar fuerzas intermoleculares, ¿no? Cuanto mayor fuerza intermolecular, si lo tengo que separar, va a requerir más energía. Entonces, si la fuerza intermolecular es muy alta, seguramente esa sustancia va a tener puntos de ebullición o de fusión altos o elevados. ¿Tá? Si esas fuerzas de atracción entre ellos son débiles, va a tender a ser más blando, con una viscosidad menor. ¿Está? Respecto a sólidos, no sé si tienen dudas respecto a la parte de sólidos semiconductores. Nada, respecto a semiconductores. Sí, es gramos mol. Cuando simplificás, bueno, te va a quedar sobre masa, que es solamente, ¿sí? Una atmósfera, bueno, ahí escribo por privado, pero una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Cualquier duda que ustedes tengan, pueden buscar esos datos, pueden preguntar, ¿no? Tienen ahí en el anexo, hay una tablita después de los resultados, que ahí tienen varias constantes que las pueden utilizar. Y entre ellas abajo aparece dice datos útiles y aparecen, digamos, los factores de conversión. ¿Está, Tomás? No hace falta que se lo aprendan de memoria. Profe, una pregunta. Sí. Con la parte de sólidos, es solo el cuadrito, ¿no? O sea, habría que explicar las propiedades y todo eso, pero Y lo que han visto en es el teórico, yo en realidad mucho más no hemos dado claro, desde conceptos, ¿sí? claro, Lo claro. que han visto en el teórico, conmigo han visto prácticamente la aplicación de algunos conceptos de ese cuadro, y sí la parte de semiconductores, ¿no? Tipo P, tipo N, qué significa que sea extrínseco, qué es el dopado, todo eso que han visto también en el teórico, Ok, profe. Gracias. ¿sí? De nada. Traten siempre de explicar, ¿no? Desde la parte como son más bien teóricas, tratar de hacer un pequeño escrito bien concreto, con ideas muy concretas y frases cortas, ¿no? No se vayan por ahí a escribir demasiado largo que después no se entiende nada. Bien, después de sólidos sigue con ustedes, bueno, cinética no, la parte de equilibrio, no sé si tienen alguna duda con plantear las constantes, calcular si el estado está, si la reacción está o no en equilibrio, cómo se plantea la constante, que era solamente con los estados de agregación gaseoso, cómo se calcula, no sé si de eso les quedó alguna duda. Antes de entrar a pH, ¿no? Ah, sí, sigue soluciones, se me pasó. Bueno, terminemos con equilibrio y después, no sé si alguien tiene dudas con equilibrio y después volvemos ahora a solución. Gracias. Cinética no va desde la parte práctica, no hemos hecho nada porque Griselda me dijo que no sé si lo poquito que les haya dado es teórico. ¿Está algo? Bien.
Ahora volvemos a soluciones. Terminamos ahora con pH y con equilibrio. De equilibrio químico no hay dudas tampoco. ¿Está todo bien? No, los que quieran, ¿no? Pueden ser dos. Dos está bien, tres también, cualquiera. No, nosotros en realidad no. De todos modos, supongamos que ustedes tengan que elegir la opción correcta, en realidad ustedes van a tener que elegir una opción como si fuese una no multiple choice. A veces los valores no les da exacto por el redondeo, ¿no? Pero sí les da más o menos del mismo orden. Por ejemplo, si el cálculo les da 2 por 10 a la 19 y dentro de las opciones está 2,25 por 10 a la menos 19, bueno, eligen esas. De todos modos, no miramos la resolución o la opción múltiple, sino lo que se mira es el escrito. ¿Está? Así que pueden usar 2 o 3 decimales. No sé si está la fórmula de pH en el apunte. A ver. ¿Sale el valor de la K-Water? Sí. No. Las ecuaciones de pH y todo eso no, pero estas las tienen. Ah, los power del teórico, sí, sí, las deben tener y en los que yo les puse también. Arriba les hice ahí como un compiladito antes de empezar a desarrollar. Fíjense en el aula virtual, el PDF que yo les subí, arriba está como el conjunto ahí de ecuaciones o de sistemas de ecuaciones que utilizan para calcular. ¿No está? Que son los mismos del teórico. A ver, en concepto, ¿no entendiste lo que es el pH? ¿Querés que te lo explique, Luciano? Dale, a ver. Ustedes cuando vieron equilibrio químico, vieron que el agua se disocia, ¿sí? Es una autoionización porque la molécula de agua se disocia con otra, con la presencia de otra molécula de agua. Esto es un poquito lo que han visto en el teórico, ¿no? Por un lado tienen el grupo oxidrilo, disociar significa separar, ¿no? Y por el otro lado aparece, que se puede escribir así, se llama hidronio, ¿sí? Que sería una molécula de agua en donde ha tomado un protón, o también lo pueden ver escrito de esta manera, que es conceptualmente es lo mismo. ¿Está? No sé cuál de las dos formas lo han visto ustedes escrito, pero conceptualmente es lo mismo. ¿Qué significa esto? Que el agua tiene la capacidad de disociarse en iones, ¿sí? Y estos iones, de acuerdo a la cantidad de protones que hay presente en una solución, esa concentración o esa cantidad de iones hace que la solución presente características, lo que nosotros conocemos habitualmente como ácidas o básicas. ¿Está bien? Entonces, en cierta forma, que una solución sea ácida significa que tiene una alta concentración de esos protones, que pueden venir de la disociación del agua, como es el caso que ustedes estudiaron, o también podría provenir de la disociación de ácidos o de otras sustancias sales que también liberan protones. Entonces, en general, cuando hay un alto contenido de protones, un alto contenido de protones en una solución, se dice que la solución es ácida. Y ese alto contenido es respecto de, digamos, la temperatura de 25 grados centígrados, en donde el valor promedio del agua es de 10 a la menos 7.
el valor de concentración, ¿no? Es muy chiquitito, pero se mide. Ahora, ¿por qué utilizamos la función P? ¿Sí? El P significa que como nosotros trabajamos con valores muy pequeñitos, 10 a la menos 7, 10 a la menos 14, que les da el K-Water, son números que uno no tiene como mucha idea de qué tan representativos son, ¿no? Si 10 a la menos 14 es muy pequeñito, 10 a la menos 7 es muy pequeño también. Entonces, lo que se hace es a este valor de 10 a la menos 14, 10 a la menos 7, se le toma el logaritmo. ¿Por qué? Porque por la propiedad del logaritmo, el logaritmo en base 10 de 10 a la menos 14 es 14. ¿Está bien? El menos logaritmo en base 10 de 10 a la menos 14 es 14. Entonces se utiliza el logaritmo el menos logaritmo de esos valores numéricos para que sean un poco más representativos. Y a eso es lo que conocemos nosotros como potencial de hidrógeno o pH. ¿Hasta ahí te ubicás? No sé quién preguntó. ¿Sí? Bueno. ¿Y para qué lo usamos? Generalmente es para medir eso, ¿no? Porque, para medir la concentración de pH. Eh, ¿Por qué? Porque algunas soluciones, esos protones que están disueltos en el agua tienen una actividad o tienen una fuerza que a veces te pueden producir lastimadura, deshidratar, tienen distintas propiedades las soluciones con un alto contenido una alta concentración de hidrógenos o de protones, ¿sí? Entonces se mide el pH como un sistema de referencia para conocer qué, qué tipo de solución es, si va a ser ácida, básica. ¿Estamos hasta acá? Y te da lo que se conoce el pH, el grado de acidez, en donde la acidez, en cierta forma, es conocer la cantidad de protones que hay, ¿no? La concentración de protones que hay en una solución. Bien, no sé si alguna duda con el cálculo de algo o estamos bien. Con pH es bastante sencillo. Por ahí el tema es, bueno, no meter la pata con el uso de la calculadora. Ustedes tienen las expresiones matemáticas y seguramente las van a tener porque obviamente uno las puede tener a mano, ¿no? El tema es saber demostrarlo, este, cómo se calculó, de dónde viene ese cálculo. Son sencillos, pero la parte escrita, de dónde proviene, hay que dejarla en la hoja. No hay que hacerla en la calculadora, por más que sea una cuenta, tiene que estar la expresión. Si ustedes van a calcular el pH, no ponen en la calculadora directamente el valor. En la hoja escrita ponemos, bueno, pH, ¿a qué es igual? A menos el logaritmo de la concentración de los protones como concepto. Una vez que escribí como concepto, tengo que tener, me voy al cálculo, otra vez, pH es igual al menos logaritmo de la concentración. Suponemos que la concentración de protones es 0,2, será menos el logaritmo de 0,2, y recién ahí determino el valor. No porque lo haga, no porque sea algo sencillo, no explico de dónde lo saqué. ¿Está bien? Si yo les digo determinen el valor del pH de una concentración que es 0,2 molar de ácido, y ustedes me ponen pH igual a, en este caso debe ser 2 más o menos, pH igual a un valor numérico, y no me explican todo esto de dónde lo calcularon, está mal, porque yo no sé si se lo pasaron, y después me dicen, y lo hice en la calculadora. Bueno, pero hay un fundamento teórico, hay un concepto que ahí tiene que estar plasmado con estas expresiones. ¿Se entiende? Por más que sea un cálculo sencillo como tomar el logaritmo de un número. ¿Estamos? ¿No hay más dudas con pH? Ujú.
Vamos a ir entonces a soluciones. Bien, de soluciones, ¿qué es lo que tienen dudas o qué les quedó ahí por calcular, que no les haya salido? ¿No hay dudas de soluciones? Ajá. Bueno, las fracciones molares es muy sencillo el cálculo, ¿no? Por ahí asusta un poco el símbolo, pero en realidad el cálculo es bastante sencillo. Cuando vos calculas la fracción molar, en los símbolos, vos vas a poder calcular o la fracción molar del soluto, que es, digamos, la sustancia activa la que está en menor proporción, o la fracción molar del disolvente, que en este caso siempre para el caso de ustedes va a ser agua, que es el componente mayoritario, ¿no?, de la solución. Entonces, em, la fracción molar no es otra cosa que, si bien no es un porcentaje, no es un porcentaje, pero, por ejemplo, si yo les dijera la fracción molar tiene, en este caso, de dos componentes, ¿no?, de una solución que tiene dos sustancias, por un lado el disolvente y por el otro lado el soluto, es de 35 en soluto, ¿no? La fracción molar, supongamos que es de, en realidad sería 0,35, ¿está bien? En vez de usar que la suma es igual a 100, acá la suma del disolvente, de la fracción molar del disolvente y del soluto es igual a 1. Entonces, podríamos pensar, aunque no es un porcentaje, podríamos pensar que es la cantidad de, en este caso soluto, que hace que la suma de ellos sea igual a una unidad en este caso. En vez de ser a 100 es a 1. Entonces, la fracción molar del soluto, si es 0,35, me va a estar diciendo que la del disolvente tendrá que ser 0,65. Quiere decir que casi, si lo quisiera pensar como en porcentaje, el 35% de todo lo que tengo es soluto y el 65% es disolvente. ¿Y cómo se calcula? Primero necesito pasar todo, disolvente y soluto, a este número de moles. Entonces, calculo el número de moles que tengo de los solutos, como lo hemos hecho en la primera unidad, y calculo el número de moles que tengo de disolvente. Una vez que tengo los números de moles, ¿qué es lo que ocurre? La fracción molar es el número de moles voy a escribir acá al costado, de soluto es el número de moles de los solutos sobre el total de moles, que en este caso el número total de moles sería igual a ¿qué en la solución? Al número de moles que hay de soluto más el número de moles que hay de disolvente. Por eso digo que no es una proporción, digamos, a 100, pero la podemos pensar a la unidad. Y en el caso de la fracción molar, para el disolvente es exactamente lo mismo, nomás que ahora uso el número de moles de disolvente sobre el número de moles totales, que es la suma del número de moles de soluto más disolvente. ¿Te ubicas ahí? ¿A vos?
Sí, bien. Entonces, vos fíjate, seguramente a vos te va a decir, no sé, tengo 20 gramos de, no sé, de ácido clorhídrico disuelto en 500 mililitros de agua. ¿Está bien? Supone. Entonces, vos con la densidad del agua sabés que 500 mililitros es equivalente a 500 gramos. Entonces, a, a esto lo dividís por el peso molecular que te da 36,5 para calcular el número de moles. A esto, cuando sean 500 gramos, lo dividís por 18, que es el peso molecular del agua, calculas el número de moles, y ya con los números de moles del ácido clorhídrico y del agua, puedes calcular la fracción molar. ¿Te ubicás? Sí, es fácil. Por ahí un poquito lío la simbología, pero es pasar todo número de moles y dividir uno sobre el total, uno de los, y el otro también sobre el total. ¿Está? Numéricamente es bastante fácil. Por ahí los símbolos como que a uno le parecería que estuviera calculando algo, wow, pero es eso solamente. Bien. ¿Alguna otra cosa que les quede de soluciones que no puedan calcular? ¿No? ¿No hay nada más? Bueno, a ver, y ya no tenemos más nada para esto, vimos todo. Em, por un lado, el tema es así, chicos, traten de poder explicar los por qué, ¿no? El tema es, esperen que voy a cerrar esto. El tema es tratar de explicar los por qué, ¿sí? Este, la parte de cálculo, no, más que el cálculo numérico, nos van a necesitar para justificar un ejercicio. Entonces, la parte de cálculo estaría, digamos, fácil, ¿no? Sí, traten de usar siempre todas las unidades, de verificar la parte de la que haya el análisis dimensional sea el adecuado, que no esté diciendo, le estén preguntando cuál es la presión de y la unidad, digan, son 25 litros, ¿no? Porque esa es una unidad de volumen. Entonces, controlen la parte de análisis dimensional y después traten de siempre poner las unidades. Si son 25, si son 25 gramos, si son 25 no sé, litros o si son 25 moles. Siempre pongan la unidad, no dejen los números sueltos para que no solo haya consistencia, sino que a la vez no se confundan, porque a veces suman en el apuro, suman una cosa o plantean una regla de tres con cosas diferentes. Y en la parte teórica traten de explicar el por qué. ¿Sí? No digan, el equilibrio se desplaza de izquierda a derecha porque va hacia donde hay mayor número de moles. Porque que vaya hacia donde hay menor número de moles o mayor número de moles, no explica el porqué del conocimiento, ¿no? Entonces, si se dirige hacia donde hay mayor número de moles cuando aumenta la temperatura, es por tal o cual motivo. Si va de la izquierda a derecha, es por tal o cual motivo. ¿Está? No dejen, explíquenlo como si se lo tuvieran que hacer leer a alguien que no sabe nada de química. ¿Estamos? Siempre tratan de explicar el porqué. ¿Estamos hasta acá? Bien, bueno. Y si van a hacer la escritura de algo un poco más prolongado, traten de hacer frases cortas, concretas, ¿está? No empiecen a explicar algo y se traban y siguen por otro lado. Entonces traten de escribir ideas concretas y cortas, ¿sí? Después empiezo otra oración y entonces de esa manera uno va escribiendo de una forma más clara.
¿Estamos, chicos? Bueno. Unidades las pueden tener. A ver, espérate que- No, los sólidos cristalinos son los que se clasifican en iónicos, covalentes, metálicos y te faltan moleculares ahí. ¿Está? Por un lado tenés la clasificación según el orden, en sólidos amorfos o cristalinos. Y dentro de los cristalinos son los que digamos, de acuerdo a la propiedad que presenten esos cristalinos, se los puede conocer como sólidos iónicos, covalentes, metálicos y moleculares. ¿Te ubicás? Ok. ¿Gráficos de qué tipo? No sé, de gases, de cinética, de equilibrio. Por ahí a ver, de gases te pueden pedir que, no sé, que dibujes una transformación isobárica, isotérmica, algo de lo que hemos visto en la guía de trabajos prácticos, ¿no? Tampoco nos vamos a ir a... Entonces, vos tenés que tener en cuenta si vas a dibujar, no sé, volumen, ¿está bien? Eh, entonces, si vas a dibujar el volumen, si este es volumen, bueno, vos vas a tener presión por un lado y la temperatura por el otro. O si vas a tener, no sé, presión y volumen o volumen y presión, lo que vas a estar dibujando es una curva que es la temperatura, ¿no? Esa sería la isotérmica. No sé si a ese tipo de gráficos te referías. Bueno, suponete, si vos querés explicar, ponele la del globo, ¿está? La del globo vos teníamos volumen constante, ¿sí? Que era, entonces, ¿qué es lo que cambiaba? Cambiaba la presión y la temperatura, entonces, el volumen va a seguir siendo constante y cuando disminuía la presión, perdón, cuando disminuía el volumen, también la temperatura también disminuía la presión, ¿está? Entonces este sería el punto final que vimos en el ejercicio del globo y este sería el punto inicial, ¿no? Porque el volumen se mantuvo constante si tuvieras que graficarlo, poner. ¿Sagos? Ah, ¿sí? Bien. Más de este tipo de gráficos, así lo que es una isoterma, una isocora, una isobara, no hemos visto tampoco como para pedirle un gráfico. Puede que les aparezca algún gráfico, si ustedes han visto de la parte de una reacción endotérmica o exotérmica, no sé si les dio Griselda, algún gráfico de este tipo, con catalizador, sin catalizador. Nosotros no hemos hecho en la parte práctica, ¿está? Entonces, ahí tenés una reacción que en este caso es exotérmica porque el estado de energía es menor de los productos que de los reactivos, o si no tendrías que tener una reacción del tipo, suponete, endotérmica, en donde el estado reactivo, el estado de energía reactivo es mayor al del producto. No sé si esas las han visto. Tienen acá energía potencial y acá coordenada de reacción o avance de la reacción o mirar la reacción a medida que transcurre el tiempo, ¿no?
Bien. ¿Estamos algo? ¿Te ubicás? ¿Alguna otra cosa, chicos? Algo que... Bien, perfecto. ¿Que tengan dudas o ya estamos? ¿Estamos listos para mañana? Traten de no pasar de largo, ¿no? Descansen bien. Es viernes, están cansados ya. No, Tomás, solo uno se puede recuperar. Bueno, hagan el mayor de los esfuerzos, por ahí en el segundo les va bien y después les queda tiempo para recuperar. ¿Está? El refrán dice no está muerto quien pelea, así que bueno, hay que seguir por adelante. Em, sí, esas son decisiones que toma la... No, traten de dormir, chicos, si no mañana van a estar cansados. Em, en realidad, sí, ya con promedio de 6,50 generalmente se redondea, pero esas son decisiones que toma la profesora que está a cargo del curso, que es la profe de teórico. ¿Está bien? Una vez que se saquen la nota, les van a avisar. ¿Está? También depende de cada cátedra. Por lo general, la nuestra sí, pero no te puedo decir que sea realmente con 6 y 8 sí, está promedio 7 y está bien, porque es nota no menor a 6, porque 6 y 8, ¿no? Cuando ya es 6 y 7, ahí son cuestiones que resuelve la profe a cargo del curso. Bueno, pero descansen un rato, no pasen la noche largo, si no el cerebro tampoco funciona bien. ¿No está? Bueno, no sé si les queda alguna otra duda, si van bien, si están listos para seguir buscando. Bueno, de nada. Vayan a descansar,